Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a continuar hoy voy a tratar de terminar hoy el modelo de Ramsey. Antes de eso, quería comentarles un poco de las notas del primer examen. No sé si ya las recibieron, yo las estuve viendo y las notas del 30% les fue bastante, digamos, comparado con otros semestres, les fue bastante bien en el examen. Así como cuando les va mal, pues obviamente no, las palabras no son buenas. Entonces, acá quiero decirles que los felicito porque realmente la media es bastante alta, hay muy buenas notas y solo perdieron dos personas, entiendo el examen, entonces, bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre eso, si ya la recibieron, las notas, si me quieren contar. Daniel, ya las tenemos. Vale, listo, listo. Obviamente cada uno tiene su nota particular, pero en general los resultados fueron bastante buenos, lo cual me alegra, dadas las condiciones en las que estamos, digamos, operando ahorita en la universidad. Bueno, si hay algún otro comentario, adelante. Si no, continúo hago el repaso de lo que habíamos visto de Ramsey y continúo para ver si logramos terminar hoy el módulo de Ramsey y avanzar. ¿Hay algo o estamos bien? Bueno, entonces veamos, voy a usar las notas de la clase pasada, yo creo que es más rápido así que ponerme a escribir otra vez cosas. Pero recuerden que en el modelo de Ramsey es básicamente, eh, es es incorporar en el modelo de Solow la posibilidad de que los agentes optimicen sus decisiones de consumo e inversión. Obviamente teniendo en cuenta, ahí hay que especificar una función de utilidad, ya vemos eso. En este modelo lo que asumimos es que hay un agente representativo que vive T periodos, el tiempo lo vamos a tratar discreto, uno podría, recuerden, tratarlo continuo, pero ahí tendría que resolver el problema de optimización con otra técnica que es de optimización dinámica. Acá simplemente vamos a asumir que el tiempo es discreto y hacemos las cosas más sencillas simplemente con lo llano. Vamos a suponer que en cada periodo, esto es tradicional en los modelos, en cualquier modelo macro de equilibrio general, vamos a suponer que los agentes derivan utilidad del consumo y derivan una utilidad instantánea, o sea, en cada periodo del tiempo del consumo, de acuerdo a una función de utilidad que denotamos la clase pasada como UDC, con esas características, que son básicamente, sin consumo no hay utilidad, la utilidad marginal del consumo es positiva pero decreciente y se cumplen esas condiciones de borde para garantizar que no haya soluciones de esquina, básicamente. Eso vamos a suponer todavía estamos digamos, en el pilar de las preferencias, si quieren, que la gente se preocupa por su utilidad en consumos futuros, pero es impaciente, lo cual básicamente hace que descuente la utilidad parado en el periodo t igual a cero o en el periodo inicial, va a valorar la utilidad que va a obtener del consumo futuro, pero la va a descontar, es decir, la va a valorar, pero menos que lo que valora las utilidades más cercanas en el tiempo. Y en el periodo inicial, en el periodo t igual a cero, el agente representativo, y esta era una pregunta que había la clase pasada, escoge la senda desde el periodo t igual a cero, esto es importante, desde el momento inicial, casi que él programa su senda de consumo y ahorro óptimo. Y recuerden que en este modelo, al escoger, dado el capital inicial que se pone en un sistema de producción, en una función de producción, produce unos retornos marginales y el agente escoge su consumo, produce un ingreso, escoge su consumo, ahí automáticamente se está determinando el capital en el siguiente periodo. Entonces, de alguna manera, lo que les estoy diciendo con esto es que determinar el monto del ahorro en cada periodo, dado el capital inicial y la decisión de consumo, es equivalente a determinar cuál es el capital en el siguiente periodo. Recuerden que este modelo es completamente determinístico, no hay incertidumbre sobre absolutamente nada. La gente sabe exactamente, no hay ningún factor estocástico en la función de producción, no hay incertidumbre, el agente sabe exactamente cuántos periodos va a vivir, etcétera, etcétera. Entonces, esto se refleja o se modela, perdón, con la función W que refleja básicamente el valor descontado
con un factor de descuento intertemporal, un factor psicológico de descuento intertemporal beta que es menor que 1, es el valor descontado del flujo de utilidades futuros. W es el valor descontado, la tasa de descuento intertemporal del flujo de utilidades a lo largo de la vida de esta persona. Donde beta es un parámetro que está entre 0 y 1, y de nuevo es el factor de descuento, y es exactamente igual, hay una relación inversa entre el factor de descuento y la tasa de descuento intertemporal, que es ρ. Y asumimos que es una tasa que es mayor que 0, y para órdenes de magnitud recuerden que ρ puede ser cercana a 1%, un poco menos, un poco más, pero ese es el orden de magnitud de ese parámetro cuando uno calibra este tipo de modelo. El segundo pilar, recuerden, eso es todo lo que tiene que ver con las preferencias, y eso caracteriza completamente las preferencias. El segundo es especificar la tecnología de producción del bien final. Vamos a suponer, por simplicidad, esto no tiene ningún misterio, que vamos a suponer que la población es constante igual a 1 en todos los periodos. Eso uno podría hacerlo con población creciendo, no cambia nada. Y vamos a suponer que no hay progreso técnico. En particular, vamos a suponer que el producto final YT se produce a partir de la combinación de dos factores de producción, el capital y el trabajo. El trabajo es constante y lo estamos normalizando a 1. Entonces uno puede expresar el producto total de la economía en función del capital agregado a la economía. Y recuerden que al asumir esa normalización, digamos, con población constante y normalizando la población a 1, uno puede, obviamente lo que termina pasando es que las variables per cápita son iguales a las variables agregadas. Entonces no hay que hacer distinción en esas cosas, no hay que hacer las transformaciones que hacíamos antes, pero es perfectamente viable hacer este modelo tanto con población cambiante como con progreso técnico. Esa función de producción uno la tiene que caracterizar, y es las características que siempre hemos visto. Aquí no cambia nada. Sin capital no hay producto, la productividad general del capital es positiva pero decreciente, la función de producción es homogénea de grado 1 y se cumplen esas condiciones de borde, de nuevo para estar seguros que, que las condiciones de primer orden nos llevan a un óptimo interior. Es simplemente eso, no necesitamos, es por simplicidad que se hace ese supuesto. Vamos a suponer también que los mercados de factores son perfectamente competitivos. Y acuérdense que por el teorema de Euler, si uno sume esos son los dos, digamos los dos, si se cumplen esas dos condiciones, que los mercados de factores son perfectamente competitivos y la función de producción es homogénea de grado 1, entonces, y eso se puede probar, el producto se agota en la remuneración a los factores. Es decir, el producto es igual a K por F' de K más W por L. Como L es igual a 1, uno puede expresar el salario de la economía, que es la productividad marginal del capital, como la diferencia entre el producto de la economía y los retornos al capital, porque hay una sola persona trabajando. Estamos asumiendo una normalización de que hay una sola persona trabajando. Lo que les acabo de decir es básicamente esto. El teorema de Euler lo que dice es básicamente esto, teniendo en cuenta que este WT está multiplicado por L, pero L estamos asumiendo que es igual a 1, ¿vale? Si hay preguntas, párenme, que es el momento de nuevo, es el momento. Y el tercer pilar, bueno, eso caracteriza entonces la función de producción y todo lo que tiene que ver con mercados de factores de producción. Y el tercero es la restricción, las restricciones en general. Y en particular acá la que nos importa es una restricción dinámica de acumulación de capital, que por definición lo que estamos poniendo acá es el cambio en el tiempo en el stock de capital. Esto es delta KT más 1. Es el cambio en el stock de capital en el tiempo. Como la economía, vamos a asumir, no lo habíamos dicho en ese momento, vamos a asumir que la economía es cerrada y no hay gobierno, entonces el cambio en el stock de capital es cualquier diferencia que exista entre el producto y el consumo, restando obviamente la parte del capital que se destruye producto del desgaste físico, de la depreciación del capital. Y ahí les puse una nota que vieran la similitud entre expresar la restricción dinámica de acumulación de capital en tiempo discreto, que es esta que tengo acá con este asterisco, y en tiempo continuo, que es esta en este asterisco negro, si quieren, que es la que habíamos visto en solo. Las dos cosas son Daniel, perfectamente equivalentes. Una simplemente está escrita en tiempo discreto y la otra en tiempo continuo. ¿Hasta ahí hay una alguna pregunta. pregunta de los tres, digamos, las tres cosas que conforman el modelo? Los pilares, lo que yo llamo los pilares, no sé si es la forma correcta. Felipe, adelante. Yo tengo una pregunta. Ahí arriba, donde tiene
el f' de K y luego como que lo cambia a KT en el teorema de Euler. Ujú. O sea, ¿y por qué es homólogo el f' de KT con KT abajo? ¿Dónde, perdón? O sea, arriba está WT igual a f de KT menos R por f' de RT. KT. Y abajo Ah, está YT igual a RT por KT. porque tengo un error arriba. Ok. Usted tiene toda la razón, gracias. Gracias, Felipe. Kibon KT tiene toda la razón. Gracias, gracias porque está bien, estaba mal escrito ahí. ¿Todos lo vieron? Claro, ahí estaba multiplicando dos veces f' de k, que es r, ¿no? Toda la razón, Felipe, gracias por... Lo importante es que entiendan, obviamente, que acá lo que estamos denotando es que el salario es todo lo que queda del producto después de remunerar el capital. Eso es lo que está en el recuadro de arriba. En el recuadro de abajo rojo está simplemente eso reexpresado, donde lo único que cambia es que f de k es y. Es simplemente reexpresar eso. Y recordar, obviamente, que el w va multiplicado por un L, pero estamos asumiendo que el L es igual a 1. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues eso nos da, digamos, las tres cosas que necesitamos. Nos falta, entonces el problema del agente representativo, que es donde habíamos un poco quedado la clase pasada, es escoger la senda de consumo y capital en el siguiente periodo, que recuerden es equivalente a tomar las decisiones de consumo y ahorro. Para maximizar, escoge la senda de CT, perdón, en cada periodo del tiempo escoge, dado el capital en cada periodo, escoge cuánto consumir y cuánto capital llevar al siguiente periodo. Pero la determinación del capital que lleva al siguiente periodo se da automáticamente, esto no lo dije la clase pasada, se da automáticamente tras tomar la decisión de consumo. Porque, lo pongo yo para que quede más claro. Déjenme hacerlo acá abajo y ahora lo borro, ¿vale? Un paréntesis que voy a hacer. Voy a poner incluso en verde para... Fíjense que lo que está, esto es importante para que ahorita entremos en el álgebra, las condiciones de primer orden, etcétera. Miren, el agente arranca con K sub 0. En cada periodo arranca con un capital. En el periodo 0 arranca con K sub 0. Con K sub 0 determina y sub 0, que es igual a f de K sub 0, que ya la tenemos perfectamente caracterizada, ¿vale? Una vez tiene el ingreso, tiene que toma la decisión, esta es una decisión. Esto está mal escrito, ¿no? Decisión de C sub 0. Y lo que les estaba diciendo ahorita es que en este punto, una vez toma la decisión de C sub 0 y automáticamente da la restricción dinámica de acumulación de capital, se determina K sub 1. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que K sub 1 menos K sub 0 es igual a Y sub 0 menos C sub 0 menos delta K sub 0. Entonces, fíjense que si uno tiene K sub 0, tiene Y sub 0. Si tiene Y sub 0, perdón, una vez tiene Y sub 0, decide, esta es la variable de decisión, si quieren, de decisión. Y una vez, como tiene ya K sub 0 y tiene K sub 0, entonces este K sub 1 se determina automáticamente. Esto de alguna manera es lo que en optimización dinámica, cuando uno lo ve con hamiltonianos, etcétera, que aquí yo creo que se puede llamar igual, yo no sé llamar igual, uno denota el consumo como la variable de control y K como la variable de estado de un problema de optimización dinámica, de un problema de optimización intertemporal de decisiones de consumo y ahorro.
Cuando veamos Lucas, van a ver que ahí va a aparecer otra variable de control y otra variable de estado. Hay otros modelos en donde uno tiene, por ejemplo, dos variables de control y una de estado o cosas así. Lo que necesita al final, lo que definitivamente sí necesita es una relación entre las decisiones que toma la gente y la variable que se afecta en el siguiente periodo por las decisiones que toma hoy el agente. Acá, en particular, en este problema de Ramsey, en particular, lo que tenemos es un capital inicial que determina por la función de producción el producto inicial. Con el producto inicial, el agente lo único que tiene que escoger es la senda de consumo, cuánto C sub 0. Y automáticamente, cuando determina C sub 0, en un proceso de optimización dinámica, para maximizar su función, el flujo descontado de utilidades futuras, determina K sub 1, que es lo que les quiero decir, que es equivalente a determinar el ahorro. Y como la inversión es igual al ahorro, entonces básicamente lo que tenemos es que el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo. Porque la economía es cerrada y no hay gobierno, entonces Y igual a C más I implica que Y sub 0 menos C sub 0 es igual al ahorro. Estoy tratando de que vean mucho más desmenuzado eh, la relación que hay entre determinar K sub 1, es decir, el capital en el siguiente periodo, y el ahorro en el periodo actual. Las dos cosas son perfectas. En este contexto son perfectamente equivalentes. ¿Sobre eso tienen alguna pregunta? Eso no lo había hecho la clase pasada, pero es importante que lo tengan como para que tengan la intuición del programa de optimización que está resolviendo el agente representativo en este modelo. ¿Para todos está claro? Entonces, de nuevo, ya con eso en mente, lo que la gente busca es maximizar el flujo descontado de utilidades futuras sujeto a una restricción presupuesta, a una restricción intertemporal de acumulación de capital, que es lo que está en el recuadro naranja, sujeto a una restricción de no poncio, de no endeudamiento al final de la vida, y dado obviamente lo que tienen definitivamente que dar, es un stock de capital inicial con el que arranca a tomar decisiones el agente representativo. ¿Vale? Sin eso es imposible de alguna manera arrancar el programa de optimización. La gente arranca con un capital inicial y empieza a tomar decisiones. La decisión que toma sobre consumo determina el capital en el siguiente periodo y se itera y así se llega, digamos, al problema de optimización. Eso es lo que está detrás del problema de optimización dinámica. Entonces, con eso planteamos el lagrangiano, que es la función objetivo, el flujo descontado de utilidades futuras, lo que está en el paréntesis rojo. Lo que está en el paréntesis verde es la restricción presupuestal reescrita. Y mu sub t más 1 es el multiplicador de Lagrange en valor presente asociado a ese lagrangiano. Pero ese es en términos matemáticos que pues, no, pues importa, pero no. Lo importante es que ustedes entiendan que esto además se llama el precio sombra de la inversión, que en otras palabras nos convierte unidades de capital en el siguiente periodo en unidades de utilidades del flujo descontado de utilidades futuras. En otras palabras, lo que hace mu sub t más 1 es que nos da el valor, el precio que en esta economía hay de una unidad extra de capital en el periodo T más 1. Cualquiera que sea T más 1, puede ser el periodo 32 o el 65, lo que sea, hay T mayúscula mus, hay T mayúscula menos 1 mus, precio sombra. Cada una de esas es el precio de sombra del capital o de la inversión en el periodo correspondiente. Entonces, con eso yo abrí los términos de la sumatoria de las restricciones presupuestales para llegar a esto que vamos a hacer ahora, que es derivar las condiciones de primer orden, que fíjense que son estas. Entonces, la derivada del lagrangiano, ¿hasta ahí alguna Daniel, pregunta? Este es el sí, momento puedo en el que preguntar aquí dos cosas, seguimos. puedo preguntar dos cosas pequeñas ahí, Daniel, Claro, claro. de repaso porque no las tengo presentes. El beta T, ¿cómo se define? Y me puedes mostrar la función original de, la ecuación original de la restricción que estás metiendo, porque ya está transformada a lo que se mete dentro de la Lagrangiana, la Ah, sí, original, total. para acordarme. Vale, entonces, recuerde que beta es la tasa de descuento. Déjenme les hago una gráfica que aquí tengo el espacio para hacerlo. Fíjense, fíjense este término que les voy a señalar acá en rojo, ¿vale?
este término beta a la t. Beta es un parámetro, perdón, que es un factor de descuento intertemporal, que está entre 0 y 1, como está señalado acá. Fíjense que si uno grafica, no sé si esto lo habíamos hecho antes en algún lugar, creo que no. Grafica beta a la, dado que t es menor que 1, beta es menor que 1, beta a la t en t igual a 0, arranca, es una función así, ¿cierto? Lo que quiere, pongámoslo en esta gráfica beta a la t, esto es beta a la t, dado que beta está entre, es un parámetro mayor que 0 y menor que 1. Lo que dice esto, por ejemplo, si parado en el periodo, no sé, t igual a 35, este valor, beta a la 35, supongo que beta es 0.99, o sea, 0.99 a la 35, ¿qué es exactamente? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Pues cuando t es igual a 35, el factor de descuento o de conversión para mostrar cómo la utilidad en el periodo 35 no es equivalente a la utilidad en el periodo presente. Sí, va por ahí la cosa. Es decir, fíjense que beta a la 35 o 0.9 a la 35 es un valor menor que 1 y 1 es el valor que le da la utilidad en qué periodo. Es decir, en otras palabras, beta a la t es la ponderación relativa que le da la utilidad que va a obtener en el periodo t vis a vis la utilidad que le da en el periodo actual, que es el periodo t igual a 0, donde está definiendo su senda de consumo y capital. Entonces es una ponderación relativa de alguna manera, porque en el periodo inicial, sea lo que sea, beta a la 0, cualquier número a la 0 es 1, ¿vale? Y ahí queda entonces determinado que beta a la t es el valor relativo que le da la utilidad en el periodo que estemos hablando t, relativo obviamente al periodo inicial que es el periodo 0, ¿vale? Y beta es un parámetro, para responderle su pregunta, Mateo, esto no es nada que serio, es un parámetro de las preferencias de la gente. En particular es un parámetro que mide qué tanto descuenta el futuro el agente. Si beta es cercano a 1, el agente es muy paciente. Si beta es cercano a 0, el agente es muy impaciente. Es decir, valora mucho la utilidad presente vis a vis la utilidad futura. Si beta es cercano a 1, básicamente la gente es relativamente paciente, no sé, 0.999, y la gente es impaciente, pero no demasiado impaciente. ¿Listo? Y la segunda pregunta, usted me decía, esta es lo que me estaba pidiendo. Muéstreme la restricción dinámica de acumulación de capital. Es esta que está en esta ecuación asterisco rojo, ¿vale? Listo, perfecto. Sí, ya entendí ahí. Listo. Y ahí esta es la que se mete en el lagrangiano, ¿vale? Es la que queda acá, en este paréntesis verde. Listo. Y eso obviamente, no sé si para ustedes esto sea una repetición de la repetidera, tiene que estar multiplicado por algo que me convierta unidades de recursos en unidades de lo que está en rojo, porque si no estaríamos sumando utilidades con recursos. Eso no, desde el prekinder a uno le dice, no sume nunca peras con manzanas. Si va a hacerlo, convierta el valor que usted le da a la pera, a una pera, el valor que le da relativo a una manzana. Acá lo que está haciendo mu sub t o sub 1, lo que sea, es convertirme unidades de recursos, de capital en particular, en el periodo t más 1, en unidades de utilidad, ojo, en valor presente. Este lagrangiano está expresado en valor presente porque, y uno cómo se da cuenta de eso, eso pasa mucho también, en el hamiltoniano es lo mismo, uno puede expresar el hamiltoniano en valor presente o en valor corriente. Acá este lagrangiano lo estamos expresando en valor presente y eso se ve digamos, a ojo se ve, porque la función de utilidad está descontada a valor presente. Tenemos ese factor beta a la t en la función. Está, está maximizando el agente representativo. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta o seguimos con las condiciones de primer orden? Bueno, entonces las condiciones de primer orden, aquí ya empieza un poquito de álgebra.
La derivada de Lagrangiano con respecto al consumo es, tomando la derivada de esta expresión que está arriba, beta la t, u' de ct, igual o menos mu t más 1 igual a 0 o igual a mu t más 1. Y la derivada de Lagrangiano con respecto a kt más 1, fíjense que kt más 1 nos aparece acá y nos aparece acá. Entonces nos queda menos mu t más 1 más mu t más 2, 1 más f' de k más 1, igual a 0, o alternativamente igual a mu t más 1. La segunda condición de primer orden es un poco difícil de verla en este momento como la ecuación de Euler. Ahorita la transformo un poquito y van a ver qué es la ecuación de Euler. La primera expresión que dice, la primera condición de primer orden. ¿Quién puede, quién puede interpretar la ecuación 1, la condición de primer orden con respecto a la variable de control, que es el consumo, la variable que está decidiendo la gente? Si yo les digo que esta gente está decidiendo entre consumir y ahorrar, y no hay soluciones de esquina, les garantizo que no hay soluciones de esquina por cómo especificamos, digamos, todas las funciones, que es la ecuación 1. Es la condición de diferencia entre consumir y ahorrar. Exacto. Y entonces eso es básicamente lo siguiente, es una condición de indiferencia entre consumir y ahorrar. Y esa condición de indiferencia se da cuando el valor descontado a valor presente de una unidad extra de consumo en el periodo t es exactamente igual al valor descontado en valor presente de una unidad extra de capital en t más 1. Es decir, en otras palabras, este agente es indiferente. Si le regalan una unidad de capital en el periodo t más 1, entre consumirla y ahorrarla, ¿vale? O sea, esto es la utilidad marginal que recibe, descontado valor presente que recibe de consumirla, y lo que está a la derecha es el valor descontado valor presente que recibiría si la ahorra. Y ahí es donde entra la conexión de que uno llama mu t más 1 el precio sombra de la inversión. Es el valor que la gente le da a tener una unidad extra de capital en el periodo t más 1. Siempre ese precio obviamente es un precio en el margen. ¿Cuánto me reporta una unidad extra de capital en el periodo t más 1? Y si estamos en un óptimo interior, el agente debería ser indiferente entre las dos opciones que tiene, consumir esa unidad o ahorrarla, ¿vale? Entonces, esa es una condición, de alguna manera, podemos interpretar esa ecuación 1 como una condición de indiferencia. Como siempre en todos los modelos económicos, de todo, al final del día las condiciones de primer orden, si son interiores, obviamente, son condiciones de indiferencia entre las opciones que tienen los agentes. Que de alguna manera, este es un paréntesis, una nota, digamos, tiene que ver estrictamente con este curso, sino en general, esto es como la definición de la economía neoclásica. En economía, no en el término político de los neoclásicos, sino en el sentido económico de qué es, digamos, el análisis económico neoclásico, que es siempre uno está analizando decisiones en el margen. Y en el margen, la gente, a lo que dice la ecuación 1, en el margen la gente es indiferente entre consumo. Siempre en economía neoclásica se están tomando decisiones en el margen, que es lo que está detrás de que la gente esté, digamos, extrayendo toda la utilidad que puede extraer de las decisiones que está tomando. O sea, está siendo tan feliz como puede ser con las decisiones que está tomando. Si no fuese así, es decir, si el lado izquierdo fuera mayor que el lado derecho o el lado derecho mayor que el lado izquierdo, el agente no está optimizando y está parado sobre un punto donde estas dos cosas no son iguales, pues está dejando de ganar utilidad descontada valor presente, respecto a una situación en la cual cambiara un poquito y se acercara a una igualdad de esas dos expresiones. Listo. Y luego me toca
saltar este paréntesis que hicimos, la condición de Kuhn-Tucker con respecto a esta restricción que tenemos acá arriba. A esta restricción. Entonces, en esa condición de Kuhn-Tucker, la tercera condición, porque esa sí es una restricción presupuestal con desigualdad, lo que tenemos básicamente es que o bien la derivada del lagrangiano con respecto a k sub t mayúscula más 1 es igual a menos mu t más 1, que es igual a menos mu t mayúscula más 1, perdón. Es menor que 0 y kt más 1 es menor que 0, mayor que 0, perdón. O el valor de una unidad extra de capital en el periodo t más 1, t mayúscula más 1, es decir, justo después de muerto, es 0. ¿Vale? Esta es la que se va a cumplir. El valor que un agente le va a dar para extraer, para consumirse todo el capital, no dejar plata sobre la mesa, no dejar recursos sobre la mesa al momento de morir, tiene que ser igual a 0. Y esa es la que vamos a utilizar. Ahora vamos a hacer una definición. Vamos a definir, vamos a pasarnos del lagrangiano en valor presente al lagrangiano en valor corriente. Para eso solo basta modificar el multiplicador de Lagrange. Entonces definimos el multiplicador de Lagrange en valor presente. Qué horror. En valor presente así. Mu sub t más 1, que es el multiplicador de Lagrange que tenemos, es igual al valor descontado del multiplicador de Lagrange en valor corriente. Donde lambda t más 1, ya definimos mu t más 1 y ya sabemos que es beta t. Donde lambda t más 1, este es mu t más 1. Lambda t más 1 es el multiplicador de Lagrange en valor corriente. ¿Vale? Y de la ecuación 1, entonces, lo que tenemos es que la derivada de lagrangiano con respecto a Ct igual a 0, ya que beta la t prima de Ct es igual a mu t más 1, que a su vez, recuerden, es beta la t lambda más 1. Estos betas se van. Esta es la ecuación, si quieren, 1'. Y la segunda condición de primer orden, la derivada de lagrangiano con respecto a k sub t más 1, igual a 0, implica que mu t más 2, que es beta a la t más 1, lambda t más 2, por 1 más f' de kt más 1, es igual a mu t más 1. Y mu t más 1 es beta a la t. ¿Vale? Esta es la ecuación 2'. Así que se va Daniel, este beta a la t y este t más 1 y queda ese beta. Dale, Catalina. no me queda muy claro por qué mu t más 1 es igual a beta a la t Por lambda t más 1. lambda t más 1. Porque fíjate que es la relación que existe entre un precio sombra en valor presente y un precio sombra en valor corriente. ¿Tú qué haces para traer en valor descontado a valor presente? Entonces lo que haces es básicamente aplicarle a esa cosa que quieres traer del futuro para traerla a valor presente tu factor de descuento. Y nuestro factor de descuento en este modelo es beta a la t. Es el factor de descuento intertemporal. Listo. O si quieres verlo de otra manera, lambda t más 1 es el precio sombra de la inversión en valor corriente en el periodo t más 1. Si quisieras expresar ese precio sombra
que es el valor en utilidades en valor presente que le das a tener una unidad extra de capital en el periodo T más 1 en valor presente, de valor corriente a valor presente, pues lo que tienes que hacer es multiplicarlo por el factor de descuento intertemporal. Con el factor con el cual tú descuentas en tus preferencias el futuro. Es como traer algo a valor presente. Lo que pasa es que es un valor presente medido en útiles y por eso utilizamos no la tasa de interés, sino el factor de descuento intertemporal, el factor psicológico de descuento y beta elevado a la t para traer una cosa al periodo t igual a 0. Esta es una relación que no es una derivación, no es nada, es una relación que existe entre una cosa en valor corriente y una cosa en valor presente. Es casi una definición de alguna manera. Yo tengo una pregunta. Digamos, el mu t más 1 es traer de t al presente o de t más 1 al presente. De t más 1 al presente. Ok, y lambda t más 1 es de t más 1 a t. Exactamente. Ok, listo. Ya lo vamos a ver. Esa segunda parte que usted acaba de decir, ya la vamos a ver. Listo. Bueno, ahí está, en 1' está. ¿Sí la ven? Fíjense que comparen la ecuación 1' con 1. Acá. Esta expresión que tenemos acá. Fíjense que tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la ecuación 1 están expresados en t igual a 0. O sea, en valor presente. Y estas es en valor corriente. Entonces, acá lo que dice, ya dijimos que era 1. Ahora 1' lo que dice, la ecuación 1', ya todo está expresado en valor corriente. Quiere decir, como usted decía, Felipe, que entre un periodo y otro, el agente debe ser indiferente, pues por definición, para optimizar, debe ser indiferente entre consumir y ahorrar. El lado izquierdo es cuánto le reportan utilidad en valor corriente una unidad extra de consumo. Es el margen de utilidad que le reporta una unidad extra de consumo. Y el lado derecho es lo que le trae cuánto le reportan utilidad hoy una unidad extra de capital mañana. Eso es lambda t más 1. Siempre entre t más 1 y t, como usted decía. ¿Sí quedó más claro, Felipe? Sí, ya entiendo por qué el beta es para pasarlo a hoy, porque tiene que descontar todo eso. Sí, perfecto. Listo. ¿Para todos está claro o quieren que enfaticemos algo, que les explique algo más de esto? ¿Podría, por favor, como repetir eso lo que acaba de decir de lambda t más 1? Miren, uno puede expresarlo como quiera, digamos, y siempre pasa yo no, digamos, una cosa que ustedes podrían estar pensando y es perfectamente válido es, este tipo, ¿por qué planteó el lagrangiano en en valor presente y después nos pasa a valor corriente? Si lo hubiera expresado en valor corriente, me hubiera tocado pasarme a valor presente. Siempre uno tiene que hacer el salto de una cosa a otra. Los μ's y los lambdas son precios sombra, ¿vale? Están expresados en términos de utilidad en valor presente. Por definición, textualmente por definición, el precio sombra del capital en T más 1 en valor presente tiene que ser exactamente igual, ahí está el signo igual, al valor corriente del capital de la inversión en T más 1 descontado por el factor de descuento, beta a la T. Esa es una definición. Y lo único que hicimos para pasar de 1 a 1' y de 2 a 2' es expresar las condiciones de primer orden, no en valor presente, sino en valor corriente. ¿Cómo? Utilizando la definición de cómo se relacionan los precios sombra en valor presente y en valor corriente. Es esa definición. Y lambda t más 1, así como mu t más 1, perdón que de pronto estoy dándole tantas vueltas que estoy enredando la pita un poquito. Así como mu t más 1, decíamos, era el valor en unidades de utilidad en valor presente, en t igual a 0, de una unidad extra de capital en t más 1, lambda t más 1 es el valor que yo le doy
a tener en T, no en 0, sino en T, una unidad extra de capital en T más 1. Es entre, como decía Felipe ahorita, entre un periodo y el siguiente, y exactamente el subsiguiente. Mientras que con mu es cualquier periodo hacia adelante, pero comparado con el T igual a 0. O sea, valor presente. No sé si enredé más las cosas o con eso quedó un poquito más claro. No tengo ni... Daniel, Ah, Adelante, Mapi. Daniel, aquí lo estamos haciendo solo con dos periodos para comenzar a mirar cómo se da la relación entre los distintos periodos o porque lo estamos viendo en solo dos periodos. Es lo que No, realmente no, tiene. no, fíjese que, perdón, tiene razón en preguntarme esto. Es una cosa. Esta condición de primer orden, yo la debí haber escrito esto que voy a poner acá. Lo voy a poner en naranja para que lo vean, porque si no, desastre, pero bueno. Esto lo voy a poner en naranja para que lo vean. A mí me faltó, su pregunta llama la atención sobre eso. Me faltó decir, esta ecuación se cumple para todo t que pertenece desde 0 hasta t mayúscula, y esta ecuación se debe cumplir para todo t desde 0. ¿Vale? Entonces lo que tenemos acá no son dos condiciones de primer orden, son dos por t mayúscula condiciones de primer orden. Porque cada una de esas condiciones se debe cumplir para todo t. Y hay t mayúscula periodos. ¿Vale? Lo que pasa es que solo expresamos una, no nos podemos escribir derivada de Lagrangiana con respecto a C sub 0, con respecto a C sub 1, con respecto a C sub 2, con respecto a C sub 3, etcétera, etcétera. Sino que escribimos una y la escribimos en genérico, t y t más 1. Y uno le puede dar el valor que quiera a t y a t más 1. 0, Y 35, 15, lo que sea. ¿Mm? Daniel, ¿hay alguna razón para que estemos optimizando con respecto a KT más 1 y no con respecto a K, más allá de que se te define KT más 1 y no KT? Es que ahí por eso les hice esto, es importante eso. Por eso hice esto acá. Acá. Fíjense que cuando arranca cada periodo, este agente representativo tiene que tener el capital inicial de ese periodo dado. Lo tiene que tener entre el bolsillo, textualmente. Si no, pues con respecto a qué está, pues con base en qué produce y luego con base en lo que produce, consume y con base en lo que consume, lo que queda del producto después de consumir, pues es lo que ahorra, porque la economía es cerrada y no hay gobierno, ¿sí? Entonces siempre, y aquí está el punto que yo les decía, que determinar el capital en el siguiente periodo, dado el capital en este periodo, la decisión de consumo en este periodo, perdón, voy a hacerlo más en orden. Dado el capital hoy, yo tengo el producto hoy. Y dado el producto hoy, tomo una decisión, no es que lo tenga, tomo una decisión óptima de cuál es mi consumo que maximiza mi utilidad hoy. C sub 0. Y ahora voy a la restricción presupuestal intertemporal de la restricción dinámica de acumulación de capital. Y fíjense que todos los términos, una vez yo tengo el capital sub 0 en el bolsillo. O sea, este está dado y este está dado. Dado K sub 0, tengo Y sub 0 por la función de producción. Tomo decisión sobre esta cosa, que es C sub 0. ¿Quién me da C sub 0? Las condiciones de primer orden, al final. Y ahí automáticamente, esto es una expresión con una sola incógnita. Es una ecuación lineal, básicamente en una sola variable. Ahí se determina automáticamente K sub 1. Que en otras palabras es decir, cuánto estoy ahorrando. ¿Cuánto capital, dado el capital que tengo hoy, cuánto capital estoy llevando al siguiente periodo? Me está diciendo cuánto estoy ahorrando, necesariamente cuánto estoy ahorrando. Es lo que me queda del ingreso después de consumirlo, después de lo que consumo. Pucha, siento que le he dado tantas vueltas que los puedo tener súper enredados. Díganme fresco si los tengo enredados con tanta vuelta que he dado. Pero quiero que quede claro, no sé si lo estoy diciendo hoy. En otras palabras, para mí bastaría con decirles, mira, las condiciones de primer orden son estas, esto es una ecuación de Euler y ya, y parar ahí. Para mí es mucho más importante que ustedes entiendan el trasfondo intuitivo de lo que está pasando. Y eso está, digamos, en esta parte de esta nota verde. Lo único,
a señalar ahí es que C sub 0, ¿de dónde sale ese C sub 0? De unas condiciones de optimización. De unas condiciones de optimización que lo único que dicen es que en cada periodo la gente debe ser indiferente entre consumir. ¿Cuánto le reporta una unidad extra de consumo en el margen? Expresado en valor corriente o en valor presente, eso no tiene problema. Vis a vis cuánto le reporta invertirla, es decir, cuál es la productividad marginal del capital, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Está... Sigamos con esto. Entonces, esa es la interpretación de la ecuación 1'. De nuevo, es una condición de indiferencia entre consumir hoy y llevar a capital en el siguiente periodo. Fíjense entonces que utilizando 1', hay preguntas, interrúmpanme frescos. De 1', yo voy a reescribir esto otra vez. U' de CT más 1, de CT es lambda T más 1, y U' de CT más 1 es lambda T más 2, y U' de CT más 2 es igual a lambda T más 3, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo voy a necesitar estas dos. ¿Por qué? Porque de la ecuación 2' tengo entonces es que 1 más F' de KT más 1 delta es igual a lambda T más 1 sobre lambda T más 2. Simplemente pasando el lambda T más 2 a dividir al otro lado, ¿vale? Y yo sé que lambda T más 1 es su prima de CT y lambda T más 2 es su prima de CT más 1. Acá me falta un beta, ¿no? Queda, fíjense que reescribiendo eso yo tengo 1 más F' de KT más 1 menos delta es igual a U' de CT más 1, de CT, perdón, sobre beta U' de CT más 1. Y noten, acuérdense que F' de KT más 1 menos delta es la productividad marginal del capital neta de depreciación, o sea, RT más 1. Entonces uno puede expresar 1 más RT más 1 es igual, ya endógeno al stock de capital, diferente a Fisher, donde no lo teníamos, es igual a U' de CT sobre beta CT más 1. Y esta es la ecuación de Euler. La tasa marginal de transformación es igual a la tasa marginal de sustitución. Por eso yo de alguna manera les decía, la ecuación 2 se puede interpretar como la ecuación de Euler, pero para verlo más claramente pues había que hacer esta manipulación. Recuerden de nuevo el lado derecho de esta expresión, si quieren llamémosla ecuación 3. La ecuación 3 es la tasa a la cual el agente está dispuesto a transar para tener quedar con la misma utilidad. ¿Cuántas unidades de consumo le tienen que dar en el siguiente periodo para que él esté dispuesto a ceder una unidad de consumo hoy, en este periodo? ¿Cuántas unidades de CT más 1 le tienen que dar para que esté dispuesto a sacrificar una unidad de CT? Y eso tiene que ver con única y exclusivamente con sus preferencias psicológicas. El lado izquierdo lo que dice es a qué tasa el mercado transforma recursos hoy en recursos mañana. En el óptimo, eso es lo que dice la ecuación 3, el agente está optimizando cuando la tasa marginal a la cual él está dispuesto a transar consumo hoy por consumo mañana es exactamente igual a la tasa a la cual el mercado le transa recursos físicos hoy por recursos físicos mañana. Si no fuese así, ¿qué pasaría? O sea, si eso no se cumpliera con igualdad, ¿qué pasaría?
Si, por ejemplo, el lado Pues que izquierdo fuera mayor que el preferiría, lado derecho, no sé, o la que quieran responder, no importa, el lado derecho mayor que el lado pues izquierdo. preferiría o consumir más hoy o ahorrar más, Claro, dependiendo de cuál sea más grande. extraería más utilidad de cambiar su decisión, ¿cierto? Parado sobre la ecuación 3 o sobre la ecuación 1 o 1 prima arriba, la gente no quiere moverse de ahí. O sea, está extrayendo el máximo de utilidad que puede a lo largo de su vida, parándose sobre esas ecuaciones. O sea, haciendo cumplir que sus decisiones de consumo e inversión cumplan esas condiciones. Y ahí está extrayendo toda la utilidad que puede extraer, dada la función de utilidad, las preferencias y dada la restricción presupuestaria intertemporal. ¿Sí? Esa es básicamente la intuición de la ecuación de Euler. Que parado sobre esa ecuación, o sea, cuando se cumple esa ecuación, el agente no tiene ningún incentivo a cambiar de decisión. Y ahí es cuando les pregunté, si una cosa fuera mayor que la otra, el lado derecho mayor que el lado izquierdo, el lado izquierdo mayor que el lado derecho, el agente tendría un incentivo a desviarse de la decisión y decir, más bien ahorro un poquito más, consumo un poquito menos, porque el mercado me está transformando recursos hoy en recursos mañana a una tasa mayor a la cual yo estoy dispuesto a transar consumo hoy por consumo mañana. Pues me muevo, sacrifico consumo hoy, ahorro y pasa eso. Endógenamente, ¿qué está pasando si la gente se mueve? Porque esto es una condición de equilibrio general, en otras palabras, si quiere. Sí. Esto es un modelo de equilibrio, este es digamos, el modelo de equilibrio general dinámico básico en la economía es este, el modelo de Ramsey. Porque esto es una, porque ya acá, pero no en Fisher podemos hablar de que esto es un modelo de equilibrio general dinámico. Creo que ya cierra con producción. Porque sí, o dicho en otras palabras, porque los precios están determinados endógenamente. Acuérdense que en Fisher nosotros asumábamos que la tasa de interés es R, sale R. Acá R es en competencia perfecta, es la productividad marginal neta de depreciación, del capital neta de depreciación. ¿Sí? Entonces ya todos los precios se determinan endógenamente y todas las decisiones se generan a partir de un proceso de optimización del agente representativo. Uno puede escribir este modelo con agentes heterogéneos en la optimización, etcétera, etcétera. En stock de capital inicial, en lo que uno quiera. Unos agentes prestándole a otros, lo que quiera uno hacer con este modelo. Recuerden que la clase pasada varias veces les insistí que este es, digamos, el modelo macro básico el modelo sobre el cual se construyó toda la macro. Un poquito pesado decirlo, pero es así, ¿vale? A este modelo le han colgado tantas cosas, temas de política fiscal, monetaria, de pensiones, de incertidumbre, de todo, que es el modelo sobre el cual en serio se construye toda la macroeconomía. Listo. Entonces, fíjense que acá ya casi cerramos. Entonces, si acá lo que tenemos que hacer es darle una forma funcional. Lo que vamos a hacer es un par de formas funcionales a las funciones de utilidad. Supongamos, por ejemplo, que U de C es el logaritmo de C. Entonces, la ecuación de Euler, supongamos que para esta forma funcional resolvemos el modelo. Nosotros tenemos que 1 más f' de kt más 1 igual a ct más 1 sobre ct. Y ahora, en estado estacionario, después vamos a hacer lo mismo con la función de producción. Le vamos a dar una forma funcional. En estado estacionario, perdón, en ausencia de progreso tecnológico, que es una cosa que asumimos, en estado estacionario, ¿cuánto es ct más 1 sobre ct? En ausencia de progreso técnico. Hay crecimiento de las variables
per cápita en estado estacionario en ausencia de progreso técnico o no hay crecimiento. Pues no debería, ¿no? No hay, exacto. ¿No? Esto es el Ok. mismo modelo de solo, simplemente con optimización dinámica. Entonces esto es igual a 1, o sea, el Dani, ¿puedes consumo subir un de lo- poquito, un segundo? Un poquito estoy- más. Ahí, ya. Ya listo, listo. Ya. ¿ya? Sí, gracias. Entonces, en ausencia de progreso técnico no hay crecimiento de las variables per cápita. Acá las per cápita son iguales a las agregadas porque recuerden que estamos asumiendo que la población es igual a 1. Esto se va a cumplir en estado estacionario única exclusivamente. CT más 1 sobre CT es igual a 1. O en otras palabras, CT más 1 es igual a CT en estado estacionario, ¿vale? Así, en estado estacionario. Entonces lo que tenemos es que beta por 1 más F' de K estrella, el capital de estado estacionario, delta, es igual a 1. Recuerden que beta es igual a 1 sobre 1 más rho. Entonces esto nos queda 1 más, utilizando esa definición de beta y pasándonos a rho, 1 más F' estrella delta es igual a 1 más rho. Con lo cual básicamente en estado estacionario se debe cumplir que F' de K es igual a delta más rho. Ustedes van a sus notas y se devuelven a la regla de oro de acumulación de capital en el modelo de Solow. ¿Cuál era la expresión? ¿Cuál era el capital? Les estoy preguntando en Solow, sin crecimiento de la población y sin progreso técnico, para hacerlo comparable a este, que es lo que estamos asumiendo. ¿Cómo era la condición del capital que maximizaba el consumo en estado estacionario? Si ustedes se echan para atrás, acuérdense que nosotros la resolvimos, la regla de oro la resolvimos cuando estábamos asumiendo, cuando estábamos, perdón, resolviendo el problema de solo con crecimiento de la población. Entonces nos daba, perdón, aquí es un F', nos daba que F' de K oro era igual a delta más N. Acá N es igual a 0, entonces esta es la regla de oro en el modelo sin crecimiento de la población. Fíjense la diferencia entre la regla, digamos, a lo que llegamos en este modelo con optimización dinámica y lo que en Solow, en donde los agentes no estaban optimizando, maximizaría el consumo de estado estacionario. Es exactamente equivalente, simplemente que en el modelo de Solow no aparecía un factor de preferencia ρ de descuento una tasa de descuento intertemporal, porque los agentes no se preocupaban por el futuro. Ρ era igual a 0 de alguna manera. Entonces fíjense que es exactamente equivalente. Pero la forma en que derivamos esto en el modelo de Solow era, era haciéndonos la pregunta, ¿cuál hubiese sido el capital al que habría llegado la economía para maximizar el consumo de estado estacionario? La respuesta era esta. Acá en este modelo, ¿por qué no nos hacemos esa pregunta? Porque esa pregunta de cuál sería la tasa de ahorro óptima para, cuál sería la tasa de ahorro que maximizaría el consumo de estado estacionario, no es, porque eso no es una pregunta relevante acá, Ramsey.
Martín, porque, a ver, la pregunta es la siguiente. En Solo nosotros resolvíamos Solo, hacíamos todo y decíamos cuál, definíamos el consumo en estado estacionario y nos preguntábamos cuál habría sido el capital, el stock de capital que maximizaría el consumo de estado estacionario. O alternativamente, a nosotros nos dieron la tasa de ahorro. ¿Cuál habría sido la tasa de ahorro que nos hubieran dado para maximizar el consumo de estado estacionario? ¿De eso se acuerdan o no? De esa parte. Sí, que era que la tasa de ahorro igualará la elasticidad del producto con respecto al capital, creo. Sí, el parámetro de este alfa. O que esa era resolviendo para ese y resolviendo para acá era el K estrella oro, el K estrella que cumpliera esta condición, esta que está en el recuadro negro, acá este tablero, ¿vale? Y eso nos llevaba a maximizar el consumo de estado estacionario. Pero esa pregunta no la hacíamos en Solo porque no le estábamos permitiendo a los agentes optimizar. Acá, dado que de entrada les estamos diciendo optimicen, o sea, maximicen su felicidad, esa pregunta no es relevante hacerla, porque por definición les estamos dejando maximizar. Entonces, por definición, a lo que teníamos que llegar era la regla de oro de acumulación de capital, que es esta que tenemos arribita del recuadro negro. Simplemente modificado porque acá tenemos preferencias, entonces aparece la tasa de descuento RO o el factor de descuento beta, el cual parezca, no importa. En otras palabras, lo que les estoy diciendo es que casi que por construcción, por dejar optimizar a los agentes, por definición estos agentes están optimizando, están maximizando su utilidad, etcétera. Por definición teníamos que llegar a lo mismo que habíamos llegado en Solo con la regla de oro. A esa pregunta que sí era relevante en Solo porque es que no los estábamos dejando optimizar. Acá cuando ya los estamos dejando optimizar, o sea, maximizar su felicidad, no es relevante hacerse esa pregunta porque para comenzar estos agentes están tomando decisiones óptimas. O visto de otra forma, si quieren, supongamos ahora que la función de producción, ahora devolvámonos a lo de la tasa de ahorro, si quieren, no al capital que maximizaría el consumo, sino al stock ¿cuánto es ese stock de capital? La función de producción, asumamos que es una Cobb Douglas Y igual a YT es igual a KT a la alfa. Entonces esa regla de oro, perdón, esta condición que derivamos, dice que A alfa estrella a la alfa menos 1. En otras palabras, el capital de estado estacionario en este modelo es alfa por A sobre delta. Fíjense que este stock de capital al que llega esta economía, fíjense que esto lo estoy derivando de esta expresión naranja, no de la que está en el recuadro negro, que es recordando un poquito Solo, ¿vale? Esta expresión que está en el recuadro negro de abajo, el K estrella, capital este es el nivel de capital de estado estacionario. La derivo de la condición a la que llegamos. Si ustedes comparan, acuérdense cuánto era en el modelo de Solo sin progreso técnico y sin crecimiento de la población, el capital de estado estacionario era S por A sobre delta a la 1 sobre 1 menos alfa. Es decir, en vez de alfa nos aparecía un S y en vez de Rho nos aparecía un 0. En Rho no existía un Rho, digamos. Entonces es perfecto, es muy parecido. Simplemente que cuando insertábamos la tasa de ahorro que maximizaría el consumo de estado estacionario, que como dijo alguien antes era alfa, acá de una llegamos a esa. No tenemos que preguntarnos cuál sería la tasa de ahorro que maximizaría el consumo de estado estacionario. ¿Cómo derivaríamos acá el consumo de estado estacionario? ¿De dónde la podemos sacar? Este es el capital de estado estacionario, con una función de producción Cobb-Douglas y una función de utilidad logaritmo. ¿Cómo derivamos el consumo de estado estacionario?
¿Qué ecuación nos sirve para derivar el consumo de estado estacionario? La restricción. La restricción intertemporal. Entonces nosotros sabemos que en todos los periodos se cumple que KT más 1 menos KT es igual a F, o sea, F de K, Y, CT, delta KT. En particular, en estado estacionario, ¿esto cuánto es? KT más 1 menos KT en estado estacionario, ¿cuánto es? ¿Es positivo o es cero? ¿Hay crecimiento de las variables en el estado estacionario en ausencia de progreso tecnológico o no? Cero, listo. Entonces, cero igual a el capital de estado estacionario a la alfa sobre 1 menos alfa, menos C estrella, menos delta por K estrella. A alfa A sobre delta a la 1 sobre 1 menos alfa. Entonces de acá podemos decir que el consumo de estado estacionario es igual al ingreso de estado estacionario, que es este término de acá, menos la depreciación. Con lo cual estoy diciendo que la inversión en estado estacionario, ¿cuánto es? Si ustedes saben que la identidad macro básica, que es en economía cerrada y sin gobierno, es exactamente la depreciación. Eso sale, va a responder Martín, T igual a CT más IT, el ingreso es igual al consumo más la inversión. La inversión de estado estacionario, entonces es delta K estrella. ¿La intuición de eso cuál es? Esta es la inversión que se está haciendo en estado estacionario. ¿Cómo está conectado eso con una expresión que está en este mismo tablero? ¿El capital está creciendo o no está creciendo en estado estacionario? No está creciendo. Entonces, este término es igual a cero. ¿En estado estacionario hay inversión o no hay inversión? Es exactamente la que, para reemplazar el capital que se deprecia, perdón, para reemplazar el capital que se desgasta físicamente, o sea, que se deprecia. Y estas entonces, perdón, son las expresiones para todas las variables endógenas del modelo. Recuerden que las variables endógenas acá son Y, sí, si quieren. Son Y estrella, C estrella, Y estrella, en estado estacionario, obviamente. La estrella. Bueno, y sabemos que en economía cerrada y sin gobierno, el ahorro es igual a la inversión, ¿no? Entonces tenemos también S estrella que es igual a Y estrella. ¿Vale? Y ahí derivamos todas las expresiones que tenemos. Acá lo importante de resaltar es que, para cerrar ya, es que cuando en el modelo de solo permitimos optimización dinámica, las conclusiones en lo que tiene que ver con crecimiento económico son exactamente las mismas. No hay crecimiento económico en ausencia de progreso tecnológico. ¿Mm? Es decir, como ya lo sabíamos de solo, nada tiene que ver la conclusión de no crecimiento en el largo plazo eh, con que los agentes no estuvieran optimizando. Nada tiene que ver. Acá optimizando también obtenemos el mismo crecimiento en el estado estacionario,
a menos de que haya progreso tecnológico. Yo no lo voy a hacer no lo hago normalmente durante el curso, y es hacer lo mismo que hice en Solo. Primero el modelo de Solo sin crecimiento de la población y sin progreso técnico, luego con crecimiento de la población pero todavía sin progreso técnico, y luego con las dos cosas, con crecimiento de la población y con progreso. Acá no es que vaya ahorita las 4 clases siguientes a hacer Ramsey con crecimiento de la población pero sin progreso técnico. Eso es relativamente estándar hacerlo, y las conclusiones son exactamente las mismas. Con crecimiento de la población, simplemente nos aparecería un parámetro N por ahí en las expresiones para el stock de capital de estado estacionario, para consumo, etcétera, nos aparecería ese parámetro N. Y con progreso técnico, la tasa de crecimiento de largo plazo de las variables per cápita es la tasa de crecimiento del parámetro tecnológico, o sea, la tasa de progreso técnico, si quieren verlo así. Y eso no varía, digamos, de alguna manera es exactamente la misma cosa. No cambia nada. Ahora, de alguna manera, lo que sigue la semana entrante es empezar a verlos como las primeras formas de lograr crecimiento endógeno sin necesidad, en principio, de asumir o que hay progreso técnico o que hay que pagar por el progreso técnico, que es como las versiones preliminares a los modelos puramente endógenos de crecimiento. Con esto termino. ¿Hay alguna pregunta? Yo en la complementaria les voy a pedir a Diana y a Santiago que les pinten, que hagan lo del diagrama de fase, que es perfectamente factible hacer con lo que tienen acá. Simplemente para que lo vean una vez. Eso no es una cosa que yo les pediría que hagan en el parcial o nada, pero vale la pena que lo vean por lo menos por una vez. ¿Hay alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Digamos, cuando uno hace las extensiones respectivas, como hicimos al principio con Solo básico, también tiene una forma similar, como parecía con Solo, digamos, que el crecimiento de la población disminuye el capital en estado estacionario, que la tasa de progreso, de progreso técnico también disminuye el capital de estado estacionario y así, o cambian de manera importante esa variable. No, usted dijo, o sea, todo está correcto excepto lo último. En otras palabras, hay las mismas implicaciones, pero no sé si no sé si se le fue un error al decirlo. La tasa de crecimiento tecnológico no es que disminuya el stock de capital de estado estacionario. Disminuye el stock de capital por trabajo efectivo. Aquí estamos hablando de Solo, ¿vale, Martín? De acuerdo. Es Sí, cierto que sí, tienes la razón. Lo dije mal. GSUA, que era la confusión que tuvimos, no sé por qué este semestre, o sea, es una confusión normal que se da siempre en todos los semestres. ¿Por qué GSUA disminuye el capital por trabajador efectivo? Y eso lo discutimos ampliamente. No Ya me disminuye el acordé. capital por trabajador, que es el que realmente nos importa. El capital por trabajador efectivo no nos importaba para nada, más allá de como una variable intermedia para resolver las cosas importantes. Pero para responderle su pregunta de fondo, la parte importante es, sí, las conclusiones son exactamente las mismas. Lo que pasa es que en este modelo aparece un parámetro más que es Rho, el parámetro de las preferencias. Rho o beta, los dos, uno puede usar cualquiera de los dos, ¿vale? ¿Y cuál se aventura usted a decir, Martín, que es la estática comparativa con respecto a Rho? En tanto Rho Eh, sea más grande, bueno, es que ahí se ve, ¿no? sí, ahí se ve, aumenta el denominador. Y pues tiene sentido, como Sí, tiene pues, que sentido. Entre aumenta más esa impacientes sean los tasa de agentes, descuento. ¿m? Entre más impacientes sean, menos van a ahorrar y menos stock de capital de estado estacionario van a tener. Van a tener menos consumo, van a tener menos ingresos, van a tener menos de todo, en tanto sean más impacientes. En tanto sean capaces de posponer decisiones de consumo, o sea, ser más pacientes, las variables en el estado estacionario van a ser más altas, tanto las per cápita como las agregadas. ¿Listo? Ok, listo. Es lo único, digamos, diferente de lo que usted preguntó es, la pregunta suya en corto es, ¿se mantiene la estática comparativa? La respuesta corta Eso. es sí, salvo que ahora nos aparece un parámetro más que Rho. Y la estática comparativa con respecto a Rho es súper fácil. Otro caveat, aquí no aparece un S. Ese es el quid de todo el asunto de Ramsey. Aquí no aparece una tasa de ahorro exógena. Aquí en cada periodo se determina un ahorro, ¿vale? Obviamente no aparece, pues si apareciera no estamos haciendo nada en Ramsey. ¿Mm?
Entonces no hay esa estática comparativa no monótona con respecto a ese. Acá por definición están optimizando. Por definición están encontrando en cada periodo del tiempo la tasa de ahorro que maximiza el consumo de largo plazo. No sé si me están entendiendo. Eso es súper clave que lo entiendan. Si no me entendieron esto último que dije, en intuición estamos perdidos. Puede que puedan hacer el álgebra, pero no. La intuición es importante de por qué se hace Ramsey. No hay un S, por definición no hay un S porque precisamente los estamos dejando, no hay un S dado, estamos dejando que lo escojan ellos. No es un parámetro, sino una variable endógena. ¿Vale? Daniel, una pregunta. Sí. Si uno modelara las decisiones de los agentes con modelo socio-consumo, ¿ahí cambiaría algo? O sea, si lo pusiéramos a decir también qué tanto trabaja. No, esto es una extensión, perdón, prendo la luz. Esto es una extensión, una de las primeras extensiones que se hizo de Ramsey fue esa, meterle decisiones de consumo, de trabajo ocio. Pero eso es para otros temas, no de crecimiento, sino de temas de participación laboral o empleo, lo que sea. Listo, listo. O sea, créanme que este es yo sé que les he repetido 1000 veces esto, pero este es el modelo base de toda la macroeconomía moderna, por lo menos la macroeconomía neoclásica moderna. Listo. Incluso la keynesiana, a este modelo no le puede meter todo tipo de fricciones. Fricciones en precios, política monetaria, política fiscal, temas de pensiones, lo que ustedes quieran se le puede. Y ya lo han hecho. Mil autores le han puesto le han colgado 1000 bolitas a este arbolito de Navidad. Le han hecho todo tipo de extensiones. Y una de esas es probablemente los temas laborales de trabajo ocio. Listo. Bueno, vale, nos vemos entonces el lunes próximo y arrancamos con una versión súper sencilla de un primer modelo de crecimiento endógeno, pero que va a ser casi que obvio porque lo hacemos. Nos vemos entonces el Gracias, lunes Daniel. próximo. Que estén bien, chao. Que estén bien.